Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Ok, si se ponen de pie un momento, vamos a leer Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Tome asiento. ¿Qué palabras más extraordinarias escuchamos aquí? Un hombre, Isaac, bendice a su hijo, a sus hijos, Jacob y Esaú, y después Jacob bendice a los hijos de José. Y después sabemos por lo que dice el relato en Génesis 48, bendijo a todos, a cada uno de sus hijos. Cuenta la historia de que había un señor, un campesino, que fue a la ciudad por primera vez en su vida. Jamás había ido a la ciudad. Toda su vida había vivido en el campo, pero tenía unos problemas con el banco y tuvo que ir a la ciudad. Y llegó a la ciudad, se llevó a su hijo, ¿verdad? Y cuando llegó a la ciudad encontró que había unos edificios grandísimos y entró ahí al banco y le dijeron: no, pues a donde tiene que ir está en el piso 21. ¿Y cómo llego allá? Y le dijeron: bueno, pues por ahí, mira, ahí está el ascensor. Pero en su vida él no sabía ni que era un ascensor. Entonces se fue y se paró ahí y de repente vio que se abre la puerta y entra una señora bien fea. Bueno, no señoras feas, ¿verdad? Señoras flojas. Y bueno, se había sobrepasado de peso, ¿no? La señora. Entonces se mete y el campesino, pues en su vida había visto eso, se vio que se cerraron las puertas. ¡Pum! Y de pronto abren las puertas y sale una muchacha preciosísima, ¿no? Y se queda así y le dice a su hijo: hijo, ve por tu mamá y vamos a meterle en esa cosa. Como si pudiéramos ser transformados tan fácil, ¿no? Pero déjeme decirle una cosa: hay muchas veces que nosotros quisiéramos poder ser transformados en un instante, ¿no es verdad? No quisiéramos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y hay muchas personas y hay muchos libros, ¿verdad? Tú vas a las librerías y hay muchos libros de autoayuda y donde te van a decir lo que tienes que hacer para convertirte en un campeón. Hay mensajes, ¿verdad? Saca el campeón que hay dentro de ti, quién sabe qué tantas cosas. Déjeme decir una cosa. Qué bueno que hay este tipo de mensajes que nos ayudan a salir de nuestras circunstancias difíciles, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es algo más maravilloso, porque la palabra de Dios nos enseña que no es que nosotros tengamos algo bueno en nosotros, pero tenemos un Dios maravilloso que tiene compasión de nosotros. Él es un Dios todopoderoso que Él puede transformar nuestras vidas, y no solamente transformarlas aquí, sino darles esperanza y vida eterna. Y lo que hemos estado hablando en este capítulo 11 de Hebreos es precisamente de personas con defectos ordinarios, personas ordinarias con defectos, con debilidades, con tropiezos, pero que han conocido a un Dios extraordinario, y este Dios extraordinario los ha llamado y ha transformado sus vidas, y estas personas han sido personas extraordinarias. Y aquí la persona que vamos a hablar en este día es precisamente este hombre que se llama Jacob. Y Jacob, lo que vemos en Jacob es que él era una persona, era ordinario, pero durante toda su vida él tenía un grave problema. ¿Usted sabe cuál era el problema de Jacob? Era un hombre deshonesto, era un hombre tramposo. Era un hombre que tomaba ventaja de todo el mundo. Era un hombre que se aprovechaba de las circunstancias. Y este hombre engañó a su padre, engañó a su suegro,
engañó a sus cuñados, a toda persona que podía la engañaba, hasta que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, hasta que tuvo un encuentro con Dios, y ese encuentro que tuvo significó para él una transformación extraordinaria. Es decir, la manera en que él vivió después de ese momento fue una marca que fue impresionante en su vida, y él, después de haber vivido una vida de, ¿cómo le puedo decir?, de engaños, de deshonestidad, de pronto su vida se convierte en una bendición maravillosa. Escuchen, vamos a ver hoy en este pasaje esta palabra que habla y dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob, y por la fe bendijo Jacob a los hijos de José. Porque esta mañana lo que vamos a ver es la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Se acuerda que vimos en Abraham y Sara esa promesa que Dios: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra? Y Sara tuvo a Isaac, Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, y después Jacob pasa la bendición. Pero vamos a aprender algo maravilloso acerca de esta bendición. ¿Usted cree que Jacob recibió esta bendición por ser una persona maravillosa? ¿Por ser una persona perfecta que agradó a Dios en todos los sentidos? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Porque somos buenos? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Porque cumplimos todos sus mandamientos? ¿Porque nunca decimos mentiras? ¿Porque nunca criticamos a nadie? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Por qué? Por su misericordia y por su gracia. No hay otra razón por la cual Dios nos pueda bendecir. Y lo que vemos en este pasaje es cómo Dios bendice a este hombre a pesar de su contexto familiar. Porque el contexto familiar en el cual se desarrolló Jacob y Esaú no fue un contexto perfecto. Al contrario, hubo muchos problemas. Y sabe que una cosa, muchos de nosotros hemos pasado por familias donde ha habido problemas terribles, donde ha habido de todo tipo de problemas, situaciones, circunstancias que nos han marcado, que nos han afectado. Padres abusivos, padres ausentes, problemas en la familia, yo no sé, tantas cosas que nos hieren y que después traen en nosotros consecuencias terribles que después las seguimos transmitiendo a nuestras generaciones. Pero déjenme decirle, hoy es un día en que podemos cortar con todas esas cosas y dejar de ser víctimas de las circunstancias para entender lo que Dios tiene y quiere darnos a cada uno de nosotros, para que podamos tener no solamente la bendición que Dios quiere para nosotros, sino que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos. Así es que lo primero que vemos aquí es que en Génesis capítulo 25 se relata la historia de los hijos de Isaac. Isaac se casó de 40 años y se acuerda de Abraham y Sara no podían tener hijos. Bueno, Isaac se casó con Rebeca y Rebeca no podía tener hijos. Y lo que hace Isaac por 20 años, ¿sabe qué fue? Orar y pedir a Dios que le diera un hijo. Y finalmente, después de 20 años, cuando Isaac tenía 60 años, su esposa Rebeca queda embarazada y de pronto tuvo una panza de este tamaño. Y esa panza de ese tamaño tenía una incomodidad tremenda, que fue delante de Dios y le dijo: Señor, ¿por qué me haces concebir y me haces tener esta incomodidad? Y Dios le contesta y le dice algo tremendo. ¿Se acuerda qué le dice? ¿Sabes qué es lo que está pasando ahí adentro de tu barriga? ¿Por qué sientes tanta incomodidad? Porque 2 naciones hay en tu vientre y están divididas una con la otra. O sea, vas a tener mellizos y estos mellizos están en pleito desde ahorita, y después el mayor va a servir al menor. Desde entonces Dios le dijo lo que estaba pasando adentro del vientre de Rebeca. Ahora, déjeme decirle, cuando nacen estos mellizos, uno de ellos cuando nace el primero que nació, era rubio, muy velludo,
Y cuando nace, le pone el nombre Esaú, que aparentemente la raíz del nombre Esaú quiere decir velludo, o sea que estaba muy, muy velludo. Pero trabado de su pierna, venía su hermano, y a su hermano cuando nace le dicen el que jala la pierna. Le llaman el que jala la pierna, el suplantador, el engañador, el mentiroso. ¿Alguna vez le han dicho, you're pulling my leg? O sea, ¿me estás jalando la pierna? ¿De dónde cree que viene ese dicho? Me estás jalando la pierna. O sea, me estás engañando. Imagínense que su nombre, ¿ha escuchado nombres raros en su vida? ¿Como cuál? Por ejemplo, ahorita me dio mucha risa que le estaba viendo que ya empezó la Copa de Oro ahora, los deportes, ¿verdad? Y a la selección mexicana le dicen los Pompey Boys. Pompey Boys, y uno dice, ¿de dónde sacaron ese nombre? Bueno, resulta que el entrenador que tienen se llama Pompilio Páez, y entonces le dicen los Pompey Boys. Por el entrenador. Entonces, imagínense que toda su vida le estén llamando engañador. Desde que naces, ya tienes tu etiqueta. Eres engañador, engañador, engañador. Engañador, ven para acá. Engañador, ven con tu mamá. Imagínate, engañador, ven por tu papá. Engañador. Imagínense cómo creció Jacob, que su nombre se llamaba engañador. Déjenme decir, muchas de nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Eres un bueno para nada. Tenía un amigo que su mamá le decía, yo no sé para qué te tuve. Imagínense nomás. Comenzamos a etiquetar a nuestros hijos y desde pequeños comenzarles a llamar el bobo, el payasito, la aquella. Y entonces desde entonces ya los etiquetamos a nuestros hijos. ¿Por qué no los bendecimos? ¿Por qué no hablamos bendición para ellos? Y bueno, Jacob creció siendo el engañador. Y toda su vida fue llamado el engañador. Ahora, tenemos que entender, para entender la vida de Jacob, tenemos que entender lo que sucedió. Había rivalidad. Toda su vida hubo rivalidad con su hermano. ¿Por qué? Porque desde que estaba embarazada Rebeca, el Señor le dijo, hay 2 naciones en tu vientre y siempre va a haber división entre ellos y al final el mayor va a servir al menor. Y desde que nacieron, comenzaron las rivalidades. Y la palabra de Dios nos dice las características de cada uno de ellos. Esaú, que era el mayor, era un hombre de campo, era un hombre de acción, ¿verdad? Era Antonio Banderas con esteroides. No, ya estaba, Antonio Banderas ya está muy viejo, ¿verdad? Brad Pitt también ya está viejo, ¿no? Zac Efron con esteroides. Yo no sé, pero era un hombre atlético, le gustaba la caza, era un hombre de que le llaman aquí el outdoors, y le gustaba la pesca, la caza, y andaba. Y en cambio, Jacob era un hombre de casa, ¿verdad? De su mamita, ¿verdad? Esaú llegaba a su casa y ponía ESPN, taranán, taranán, y se ponía a ver los deportes y todas estas cosas. Cuando llegaba Jacob a la casa, se sentaba con su mamá y se ponía a ver Hallmark Channel. Unas chick flicks, ma. Y entonces eran completamente distintos. Y además, no solamente que eran distintos, Isaac, el papá, tenía una preferencia por Esaú. Todo lo que quieras, mijito. A ti te voy a dar todo lo que quieras. Tú eres mi sueño hecho realidad. Yo siempre quise ser atlético. Yo siempre quise ser... y mira lo que soy. Pero en ti se cumplen todos mis sueños, hijo. En cambio, Jacob era completamente lo que él no quería que fuera. Pero entonces, Jacob era todo para mamita. Ay, mi hijito precioso, maravilloso que eres, siempre me ayudas en la cocina, siempre estás conmigo, eres el hijo faldero, el que siempre estás aquí. Entonces había una división porque los dos, cada uno tenía a su papá o la mamá que los consentían. Así es que siempre estuvieron en rivalidad y Jacob siempre estuvo en rivalidad, no solamente con su hermano. Más adelante,
lo engaña a su hermano y se tiene que ir, ¿verdad? Y cuando se va, conoce a su suegro, engaña a su suegro, engaña a sus cuñados, y con todo el mundo tenía rivalidad. Ahora, déjeme decirle una cosa. Jacob tenía conflicto con todo el mundo, porque nunca estaba contento con lo que tenía. Siempre quería algo más. Déjeme preguntarle esta tarde, ¿usted tiene conflictos con las personas? ¿O ha tenido conflictos con personas? Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Gracias. ¿Cómo se prende? Sí o no. Sí, ya, ok. No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros, porque quieren y no pueden adquirir, y cuando piden, y porque no piden, y cuando piden, piden mal para gastar en sus pasiones. Entonces quiere decir que nosotros no podemos, y Jacob nunca pudo estar tranquilo, nunca pudo estar contento, porque siempre quiso más, y eso le trajo conflictos con todo el mundo. Escuche, una de las cosas que nosotros constantemente tenemos es conflictos con las personas, porque no estamos contentos, somos envidiosos, siempre queremos lo demás. ¿Cuántos sufren de envidia? No, mire, si le digo levante la mano y sea honesto, yo no sé, pero muchos de nosotros vemos en Facebook, ¿verdad? Que se fue fulano a la playa. ¿Por qué yo no? Y que fulano se compró un carro. ¿Por qué yo no? Y que fulano se compró su casa. Y nosotros somos envidiosos por naturaleza. A veces no podemos gozarnos con los demás porque sentimos esa envidia. Y una de las cosas que dice aquí es que él siempre tuvo problemas, Jacob siempre tuvo problemas con todo el mundo, y aparentemente yo creo que era porque nunca estuvo contento. El Señor Jesús nos dijo que aprendiéramos a estar contentos. El apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia en todo y por todo. Estoy entrenado así para padecer hambre, como tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice las palabras más maravillosas, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilloso es poder estar contento cuando tienes y cuando no tienes, cuando recibes y cuando no recibes, y cuando te puedes alegrar, cuando la gente se va de vacaciones y se compra su carro, ¿verdad? Y todas esas cosas podemos alegrarnos con ellos. Pero el problema de Jacob es que Jacob tenía ese problemita de que siempre tenía rivalidad, y no solamente tenía rivalidad en su vida, sino que también su familia era una familia disfuncional. Como les dije, él era el consentido, Jacob era el consentido de su mamá, y Esaú era el consentido de su papá, y eso obviamente causaba grandes problemas. Y un día, cuando Isaac ya estaba por morir y ya estaba ciego, le dijo a su hijo Esaú: ahora sí, Esaú, te voy a dar mi bendición, pero antes de que te dé mi bendición, ve de cacería y tráeme algo y prepárame ese guiso que tú sabes que a mí me gusta. Pero Rebeca estaba escuchando lo que estaba pasando, y cuando Esaú se fue a buscar y de cacería, Rebeca fue corriendo con Jacob y le dijo: ve y trae un cabrito, tráemelo, y voy a preparar un guiso para que vayas y lo presentes a tu papá y tú recibas la bendición. Pero mamá, mi papá va a conocer mi voz, mi papá va a conocer el aroma, mi papá va a conocer, me va a tocar y va a saber que no soy, yo estoy lampiño y mi hermano es velludo. Tú no te preocupes por eso. Y le puso pieles en los brazos y le untó, ¿verdad? 7 machos para que oliera a su hermano. Y cuando entra y le dice: aquí traigo el guiso, dice: ¿cómo es que llegaste tan pronto, verdad? Y ahí va la mentira: Dios me ayudó, papá. Oye, ciertamente la voz es de Jacob, a ver, acércate. Y cuando se acerca: no, sí, pero el aroma es de tu hermano, 7 machos. Y después le dijo: a ver, déjame tocarte. Y tocó la piel del animal que le había puesto. Entonces sintió vellos y dijo: bueno, pues parece que sí. Entonces comió y le dio la bendición. El Señor te concede el rocío del cielo, y que las naciones te sirvan, y que Dios te prospere, y le da la bendición.
Y se sale Jacob con la bendición de su padre. Y apenas sale cuando va llegando Esaú. Padre, aquí estoy con el guiso. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo. ¡Ah! Le acabo de dar tu bendición a tu hermano. Claro, hay que entender una cosa. Esaú le había vendido el derecho de la primogenitura a su hermano, porque un día se fue de cacería y de regreso tenía mucha hambre, y ahí estaba Jacob, ¿verdad? Guisándose unas, que eran lentejas, un guiso de lentejas, y era rojizo el guiso, y cuando llega le dice: dame de ese guiso porque me estoy muriendo de hambre. Le dijo: bueno, te lo doy, pero véndeme tu derecho de primogénito. Y él dijo: bueno, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura si me voy a morir de hambre? Te lo vendo. Y en ese momento le da, hace ese trueque, cambia la primogenitura, la bendición, por un plato de lentejas. Déjeme decirle algo, esto muchas veces nos sucede a nosotros cuando nosotros cambiamos la bendición de Dios por aquellas cosas que son temporales y pasajeras y que solamente van a satisfacer por un momento. Y dice la palabra de Dios que después lloró amargamente por su bendición, pero ya nunca más la pudo recobrar. Escuche, qué cosa tan importante. Y una enseñanza maravillosa que nos podemos tomar el día de hoy es que las decisiones que tomamos reflejan el tesoro de nuestro corazón. El tesoro del corazón de Esaú estaba en lo temporal, no en lo eterno. Ahora escuche, qué interesante. No solamente Dios da la bendición a pesar de su vida en rivalidad o de su familia disfuncional, sino que tenemos que recordar y aceptar esto. Todos nosotros tenemos familias disfuncionales. No hay ninguna familia aquí que diga: no, todas nuestras familias son, mi familia sí es perfecta. No, o sea, hay grados de disfunción, pero todos hemos y estamos en familias disfuncionales. Lo que quiere decir una familia disfuncional es que la dinámica de la familia, es decir, la manera en que funciona la familia, no es saludable. ¿Por qué? Porque tomamos funciones que no nos corresponden, tenemos preferidos y los papás sabemos que muchas veces tenemos preferencias con nuestros hijos. Y todas estas cosas obviamente nos van afectando en nuestra familia, en la manera de percibir las cosas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer dos cosas. Si queremos que Dios restaure nuestra vida familiar, nuestra vida personal, tenemos que reconocer dos cosas. En primer lugar, tenemos que reconocer nuestra disfunción, es decir, aceptar que sí, es verdad, yo trato diferente a las personas. Puede ser que tenga una preferencia por alguien, puede ser que yo no estoy cumpliendo con mi función de papá. Puede ser que y esto pasa muy seguido, que como el papá y la mamá trabajan todo el día y dejan a los hijos encargados con fulano, con sutano y perengana o en el daycare, entonces cuando regresan a casa tienen una sensación de culpa por haberlos abandonado tanto tiempo, que entonces le dan a los hijos todo lo que ellos les pidan y se convierten en sus buddies, en sus cuates, en sus amigos, pero no en sus papás. Y entonces eso obviamente está creando disfunción en la familia. Y escuche, hay papás otros que no funcionan como padres, sino como capataces, ¿verdad? Como tiranos en la casa, y usted se calla, y si usted dice algo le rompo los dientes, y entonces tratamos mal a nuestros padres. Escuche, ahí les voy a dar una confesión. Creo que ya hice una confesión de estas en el retiro de varones. Pero uno de mis grandes traumas, tenía una abuelita, ya murió, que amamos a los nietos, ¿verdad? Amamos a los nietos. Y mi abuelita amaba a sus nietos. Y recuerdo, todos los domingos nos venía a ver, nos traía fruta, nos hacía comida, o sea, y nos traía regalos, y era impresionante. Pero mi abuelita tenía una pequeña gran, ¿cómo se llama? Preferencia por mi hermano mayor. Ahí les va mi trauma. Mi hermano mayor es como 10 centímetros más alto que yo. ¿Ok?
Su piel es más clara que la mía, es blanquito. Su cabello es ondulado, ¿verdad? Sus dientes parejitos y blanquitos. Y mi abuelita describía así a mi hermano con las personas que conocía delante de mí, y ahí estaba yo. Entonces, ¿se imagina? Eso causó grandes inseguridades en mi vida. Y claro, las tengo que aceptar, tengo que recordar, pero ahora ya no soy víctima. Ahora puedo decir: Señor, mi abuelita no conocía de tu palabra, había muchas cosas, yo lo puedo perdonar, yo puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque ahora ya no soy la víctima de las circunstancias. Ahora yo ya soy una persona adulta que puedo decidir, y decido no seguir bajo los efectos de esas circunstancias. Y lo más maravilloso es que Dios me ha rescatado, y cada uno de nosotros podemos recordar todas esas cosas que nos han afectado, pero este día usted puede quedar libre de esas circunstancias. En primer lugar, entonces, reconozca, si usted quiere ser sanado, quiere ser bendecido, quiere ser restaurado, en primer lugar reconozca esa disfunción, reconozca ese favoritismo, ese trato diferente. En segundo lugar, tiene que enfrentarse a sí mismo. Tiene que enfrentarse a sí mismo y entonces determinar y encontrar lo que Jacob encontró. Escuchen, interesantísimo lo que pasa con Jacob. Porque lo que pasa con Jacob es que después de haber estado 20 años, creo, en casa de su suegro, de Labán, y haber tenido ahí a 10 de sus hijos, después de haber engañado y metidos en problemas con todo el mundo. Además, acuérdense que el engañador fue engañado, porque cuando llegó allá y vio a Raquel, dijo: ay, mamacita, estás bien guapa, ¿no? Y entonces fue cuando Labán le dijo: oye, pues me quiero casar con tu hija la menor, porque cuando describe a las hermanas, ¿verdad?, decía que Rebeca era hermosa y que Lea era de ojos agraciados. O sea que estaba bien fea, eso quiere decir ojos agraciados. Y es que cuando le digan ojos agraciados, una cachetada, ¿verdad? Y entonces el día de la boda se casan, y la gran fiesta, ¿verdad? Y entran a la tienda de la boda, y entra la muchacha, ¿verdad?, con su velo y toda la cosa, y entonces tiene la noche nupcial, y en la mañana que se quita el velo, ojitos agraciados. ¡Ah! Y entonces sale y le dice a Labán: oye, ¿qué es esto que me has hecho? Yo trabajé 7 años por tu hija, Rebeca. Oh, perdón, sí, ¿verdad? Raquel. Por tu hija Raquel, y me das a Lea esto. Dice: no, lo que pasa es que tú no entiendes las costumbres de aquí no se puede casar la menor antes que la mayor. Así es que si quieres trabajar si quieres a Raquel de esposa, tienes que trabajar 7 años más. Y dice, como Jacob amaba a Raquel, le parecieron pocos años. Claro, tuvo que trabajar otros 7, pero escuchen, aquí están las letras pequeñas, ¿verdad? No es que trabajara 14, trabajó 7, y después de una semana nupcial que había tenido con Lea, ya pudo tener a Raquel, pero tuvo que trabajar otros 7 años más. Entonces pasa 14 años trabajando. Yo llevo 29, voy a cumplir 30 y todavía no acabo de pagar a Lynn. Pero soy feliz. Amén, gloria a Dios, sí. Digo, no ha sido fácil esos 30 años, pero gracias a Dios que ya los vamos a cumplir, primero Dios, en diciembre. Entonces vemos aquí lo maravilloso que sucede, y en esos 20 años que pasa ahí, tiene 10 hijos, y después Dios le dice: Jacob, regresa a casa de tus padres. Entonces regresa a casa de los padres, y en el camino, ¿se acuerdan que le dije que se tiene que enfrentar, tiene que reconocer en primer lugar, y tiene que enfrentarse, o sea, confrontarse con Dios? Cuando va regresando, escucha que su hermano viene a matarlo. Él pensaba que venía a matarlo porque había jurado matarlo. Cuando lo engañó, Esaú se enojó tanto que juró matar a su hermano. Entonces él tuvo que huir.
y cuando va regresando se entera que viene con 400 hombres y dice, viene a matarme. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a dividir a toda mi gente en campamentos y voy a mandar primero a los siervos, ¿verdad? Con el ganado, y después voy a mandar a los hijos de las concubinas, ¿verdad? Con sus mamás, y después voy a mandar a los hijos de mis esposas con las esposas, y ya una de ellas que había muerto, la que amaba. Pero dice que cuando pasa el río y manda a todos, se queda solo. Se queda solo. Si quieren, vamos, para que no falle en esto, vamos a Génesis 20, creo que es Génesis 32. Que es Génesis 32, 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo. ¿Quedó Jacob cómo? Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Escuche, aquí se queda solo Jacob y tiene que enfrentar a Dios. ¿Alguna vez se ha sentido solo? ¿Alguna vez se ha sentido, puede estar alrededor de miles de gente y ser la persona más solitaria del mundo? Y en ese pozo de la soledad donde usted está, Dios tiene un propósito, porque Dios se quiere encontrar con usted. Y algo maravilloso que encontró Jacob en esta soledad, después de haber mandado con ese temor y esa angustia y esa ansiedad que sentía porque sabía que su hermano venía para matarlo, en medio de esa ansiedad y que qué va a pasar con mis hijos y con mis posesiones, ya ni le importaban las posesiones, pero qué va a pasar qué va a pasar conmigo, en esa ansiedad, en esa soledad que tenía, se encuentra con el ángel de Jehová. Y comienza a luchar con él. Y el ángel, cuando ya venía amaneciendo, le dijo, suéltame. Y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces el ángel hace una cosa maravillosa. Yo creo que este ángel se llama, en teología se llama una cristofanía, una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Puede ser una teofanía, que es una manifestación de Dios antes. Pero yo creo que era Cristo antes de su encarnación, o es una manifestación de Dios, el ángel de Jehová. Él estaba luchando con el ángel de Jehová. Y entonces le dice algo impresionante. Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob no le dijo, me llamo Ángel, ¿no? Mis cuates me dicen Juan, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jacob? ¿Me llamo qué? Me llamo Jacob. Me llamo Jacob. En otras palabras, él estaba abriéndose delante de Dios y le estoy diciendo, este soy yo. Soy un engañador. Toda mi vida he sido un engañador, he engañado a todo el mundo, y ahorita viene mi hermano a matarme porque lo engañé hace 20 años, le robé su primogenitura. Jacob descubrió algo impresionante en ese momento de soledad.
En ese momento de soledad se dio cuenta que su problema no era Esaú, que su problema no era Isaac, su padre, que su problema no era Rebeca, su madre, que su problema no era Labán, su suegro, ni sus hermanos, ni Lea, ni Raquel. El problema era él. Se tenía que enfrentar con él mismo y declarar quién era él y abrirse y decir: yo soy un engañador, toda mi vida lo he sido. Y algo maravilloso que encontramos en este pasaje es lo que el ángel de Jehová le dice: no será más tu nombre Jacob. Se acabó ese nombre de engañador, nunca más se va a nombrar. Porque a partir de hoy yo he tocado tu cadera y desde entonces tienes una marca que te va a recordar que tu nombre es Israel, el que lucha con Dios y vence. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos luchado contra Dios y seguimos luchando contra Dios y seguimos culpando a la sociedad y a los padres, y fulano es el culpable y mi esposo es el culpable y mi esposa es la culpable y mis hijos son culpables y nadie me entiende y yo soy un pobre víctima de todas estas circunstancias? Y no nos hemos dado cuenta que el problema somos nosotros. Pero cuando venimos al Señor, cuando confesamos al Señor y nos encontramos con el Señor nos perdona, nos restaura y algo impresionante, nos bendice. Y Jacob, a partir de entonces, se llamó Israel. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De Israel nacen las 12 tribus, los 12 hijos, y uno de ellos se llama Judá. Y de Judá viene el Señor Jesús. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después de muchos años, sabemos la historia, sus hijos se pelean, ahí están las consecuencias. Tiene preferencia, ahora Jacob tiene preferencia por José. Sus hermanos le tienen envidia, los mandan a Egipto y sabemos todo lo que pasa. Pero después de muchos años hay un reencuentro entre José y Jacob e Israel. Israel le dice a José: José, voy a bendecir a tus hijos. Mi padre Isaac me bendijo. Y si leemos Hebreos 11, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, y Esaú bendijo a los hijos de José. Escuche, en Hebreos capítulo 11 no se recuerda a Jacob como el engañador, ni como el tranza, ni como el deshonesto. Solamente hay dos cosas por las que se dice: bendijo y murió adorando sobre su bordón. Jacob está aquí no porque haya sido un hombre perfecto, no porque haya sido, porque bendijo a sus hijos y adoró al Señor apoyado en su bastón.